La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hay pocas cosas tan típicamente occidentales como el Apocalipsis. El nombre se debe al Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia cristiana. Un libro profético escrito a finales del siglo I o, según algunos expertos, a principios del siglo II después de Cristo. Naturalmente, forma parte, como ya os digo, del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. En griego, Apocalipsis significa revelación. El Apocalipsis no es más que el libro de la revelación y a lo largo de la historia muchos han creído ser depositarios de esa revelación que les comunicaba pues algo así como en exclusiva el fin del mundo o al menos el fin de estos tiempos y el comienzo de otros tiempos nuevos y necesariamente mejores. En todos los casos los apocalípticos pensaban y lo siguen haciendo porque el tema del apocalipsis no se ha acabado, estamos de hecho muy lejos de que se acabe, siempre habrá gente apocalíptica y pensamiento apocalíptico. Pues bien, los apocalípticos siempre han pensado que el fin del mundo está cerca, que será algo repentino y a menudo, no siempre, pero a menudo algo violento. Aparte de esto, en los relatos apocalípticos suelen comparecer el bien y el mal, no siempre sucede, pero bastante a menudo, por lo menos en los relativos al cristianismo, siempre aparecen. El bien y el mal, evidentemente, comparecen en el relato del Apocalipsis y a partir de ahí ya libran una singular batalla durante algo así como unos días o al menos un día, una batalla, la más famosa de todas es la del Armagedón, una batalla final de la que el bien tiene necesariamente que salir vencedor para que empiece el nuevo tiempo o el nuevo mundo. Pero no solo los cristianos son apocalípticos, estoy aquí centrando mucho el balón en torno al Apocalipsis, el libro de la revelación de la Biblia, pero no es el único caso. Otras confesiones, como la judía, por ejemplo, la islámica, la zoroástrica también, cuentan con sus propios relatos del fin del mundo. En tiempos más recientes, ya en el siglo XX y por supuesto en nuestros tiempos, en el siglo XXI, las nuevas religiones, entre comillas, las llamadas religiones de la nueva era, han incidido en esta característica tan genuinamente, podríamos llamarla judio-cristiana o genuinamente occidental. Hay de hecho muchos finales del mundo amontonados a lo largo de la historia, en la reciente y también en la antigua, pero ninguno se ha demostrado como cierto, no por nada, y esto sí que puedo asegurarlo, no se ha demostrado como cierto porque aquí seguimos, es decir, el mundo no se ha terminado todavía. Pero vamos, la idea es tan potente que sigue y seguirá captando adeptos que se entregan con la fe del carbonero, a la fe del fin del mundo, a la fe como mínimo del fin de los tiempos, a la fe de que algo se acaba, de que o quizá el mundo no se acabe hoy, también es cierto, a veces lo dejan para muy adelante, pero sí lo hará mañana o pasado mañana o dentro de unos años y por lo tanto nos tiene que pillar preparados. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a volver nuestros pasos sobre esa extraña pero a la vez común creencia de que el mundo, o mejor dicho, que al mundo le quedan 4 días. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los apocalípticos. Podríamos decir que esto de creer que el mundo se va a acabar es algo tan antiguo como el hombre, pero no es del todo cierto. A ver, no es tan antiguo como el hombre, al menos que nos haya quedado constancia de ello. No tenemos ni idea si los hombres del Paleolítico inferior pues creían que el mundo se iba a acabar mañana, tampoco los del Paleolítico superior, ni siquiera los del Neolítico. Los relatos apocalípticos son más recientes de lo que pensamos. A ver, no muy recientes, no de ayer por la tarde, ni siquiera de hace 10 o 12 siglos, son algo más antiguos, pero vamos, los primeros, los más antiguos, de los que se conservan, insisto, quizá hubo alguno en alguna civilización o cultura perdida que tuvo su propio relato apocalíptico, pero no ha llegado hasta nosotros. Los más antiguos que se conservan pertenecen a los libros del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, que coinciden, como bien sabemos, con la Biblia de los textos sagrados, las escrituras de los judíos. La escatología hebrea es muy rica y variadísima. Pero antes de continuar, un inciso, y esto creo que es importante. Habéis escuchado la palabra escatología. El término escatología en español tiene 2 acepciones. Una es más conocida, yo creo, por parte de los hablantes. Me refiero a la que tiene que ver con los excrementos. Siempre que decís, no sé, todos sabemos perfectamente lo que es el humor escatológico, cuando nos cuentan cierto tipo de chistes que, por supuesto, no voy a reproducir aquí en la contrahistoria, pero todos sabemos lo que es un chiste escatológico o algún tema de conversación escatológica.
escatológico. Bien, esa es una de las acepciones. La otra acepción de escatológico o de escatología tiene que ver con todo lo relacionado con la vida ultraterrena, con el fin, relacionado con el fin de la vida, con el fin del mundo también, por supuesto, con la vida del más allá. Esta diferencia os preguntaréis a qué se debe, porque en principio no tienen mucho que ver una cosa con la otra. La vida ultratumba y los excrementos. Por más que le demos vueltas, yo la verdad es que no le veo la relación. Vamos, ni yo ni ninguno de nosotros. La diferencia se debe, como os decía, a que a nuestra lengua llegaron estas palabras, eran dos palabras distintas, pero llegaron con la misma. Es decir, eran dos palabras griegas con significados muy diferentes, por supuesto, que derivaron en la misma palabra en castellano, es decir, escatología o escatológico. Una de ellas, que es eschatos, en griego significa último. Y de ahí viene la acepción escatología en lo referente a esto que os decía de la vida ultratumba. La otra es escatos, terminado con acento en la o con tilde, mejor dicho. Si le tuviéramos que poner tilde una vez transcrito al castellano, pues sería al final. La otra es eschatos. Bueno, escatos en griego significa excremento. De ahí que, bueno, pues ya sabéis por estas cosas de la etimología y como las lenguas se van desgastando a lo largo del tiempo, pues ha terminado que eschatos y escatos terminan dando en español la misma palabra que es escatología. Bien, a partir de este punto creo que ya este inciso ha quedado claro. Voy a utilizar, cada vez que use el término escatología o escatológico, término que voy a utilizar de manera profusa a lo largo del programa de hoy, me referiré a lo primero, es decir, a eschatos, no a escatos, es decir, a lo último. Lo digo para que os quede claro y no deis una carcajada o pongáis una sonrisilla, una media sonrisa cada vez que diga la palabra escatología. ¿Queda claro? Lo digo nada más empezar el programa. Bien, como os decía, la escatología de los judíos, ahora ya volvemos al hilo narrativo anterior, la escatología de los judíos es rica y también es bastante antigua. Se puede encontrar tan pronto como los grandes profetas tipo Isaías, por ejemplo, en Daniel, en Jeremías, en Ezequiel, los principales profetas del Antiguo Testamento tenemos contenidos escatológicos, ya sabéis, de eschatos, no de escatos, es decir, relativos al fin del mundo. En ellos, por ejemplo, encontramos conceptos que hoy, en pleno siglo XXI, nos son bastante familiares, a los occidentales por lo menos, como el concepto mismo del fin del mundo, que nuestra cultura emplea con bastante frecuencia. Nuestra cultura a nivel popular y a nivel culto. Es decir, ¿cuántas veces decimos esto no es el fin del mundo? O después de esto se acaba el mundo. O ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Todos nos lo hemos preguntado alguna vez y hemos leído cosas relativas al fin del mundo. Los antiguos judíos tuvieron una historia bastante agitada, como bien sabemos. Hace no mucho tiempo, era cosa de un año, calculo, hice con Alberto Garín una contrahistoria, algo más, quizá 2 años. Estaba todavía Alberto viviendo en Guatemala. Hicimos una contrahistoria juntos sobre la historia del pueblo judío. Vamos, la verdad es que fue una contrahistoria muy ambiciosa porque es larguísima. Estamos hablando de 3 milenios de historia, en los que pasó evidentemente de todo. Pero bueno, si algo quedó claro de aquel capítulo de este programa, es que es una historia bastante agitada, cuando no decir trágica en muchísimos puntos. Algunos episodios trágicos de la historia del pueblo judío son muy recientes, tan recientes como el Holocausto que sucedió hace solo 80 años. Bien, en un pueblo que tiene una historia, que ha tenido una historia tan agitada, tanto en Oriente Medio, que era su lugar de nacimiento, como posteriormente en distintas partes del mundo, pues uno se puede imaginar que la escatología también es agitada. Los judíos sufrieron exilios, privaciones, estamos hablando en tiempos históricos, no incluyo el Holocausto. Tuvieron que ver cómo les arrasaban el templo de Jerusalén una y otra vez, en un par de ocasiones, de hecho, y eso dio lugar a que apareciese una figura típicamente judía. Y, ojo, enlazada con la idea del fin del mundo, o por lo menos del fin de un mundo y del comienzo de otro. Esa figura, de la que habréis oído hablar muchas veces, es la figura del Mesías, que está emparentada con el Apocalipsis, de una manera directa. Mesías en hebreo significa ungido. El Mesías es el que está ungido. Ya con esto creo que viene a decirse casi todo. El Mesías, en el sentido hebreo del término, no es un dios, es simplemente un hombre que no está dotado de superpoderes, nada de eso. Eso sí, está elegido directamente por Dios, ¿se entiende? Y en principio ese Mesías es el hombre, es un hombre, repito, no es un dios. Es el hombre que pondrá fin a las penurias que se están viviendo en el presente, unirá de nuevo al pueblo de Israel y gobernará sobre él, ya durante un tiempo indefinido, pero pondrá todo en su sitio.
y para que el mundo tal y como lo conocían, que necesariamente era malo, pues empezara a ser mejor. Más que el fin del mundo, la figura del Mesías está atado al fin de los tiempos y el comienzo de otros tiempos nuevos y mejores. Es decir, que la llegada del Mesías no implica para nada, en la escatología judía no implica de ninguna manera el fin del mundo, sino, repito, el fin de cierto mundo que no les complacía demasiado y querían que empezase un mundo nuevo en el que hubiese esperanza, los judíos, lograsen imponerse, etc. Los cristianos heredaron esta figura del Mesías, pero no para redimir a un pueblo en concreto. El caso de la idea de Mesías dentro de los judíos es alguien del pueblo elegido que consigue liberar y redimir al pueblo elegido, es decir, al pueblo de Israel. En el caso de los cristianos no es así, sino que redime a toda la humanidad. Jesucristo es el Mesías. De hecho, cuando decimos el Mesías, cualquier cristiano, persona de cultura cristiana, está pensando en Jesucristo, no en esos Mesías del Antiguo Testamento. Es decir, Jesucristo es el ungido, que limpió el pecado original y dio comienzo a un tiempo nuevo. Si nos fijamos, es bastante con la diferencia de que Jesús, además de, no vayamos a caer en herejías, como aquel programa que hice sobre esto de las herejías, en el caso de Jesús era un hombre nacido de una mujer y además también pues hijo de Dios. Pero bueno, con esa pequeña diferencia, bueno, no tan pequeña desde un punto de vista teológico, en todo lo demás la idea de Mesías cristiana y la idea de Mesías judía es bastante parecida. ¿Por qué? Pues porque no supuso el fin del mundo, la llegada de Jesús, sino el comienzo de un tiempo nuevo. Ojo, y esto es importante remarcarlo, un tiempo nuevo que no será eterno, por lo menos en el caso cristiano. Pero eso ya lo veremos más adelante. Lo digo porque a veces se piensa que con la llegada de Jesús ya se quedó todo resuelto. No se quedó todo resuelto desde el punto de vista de la teología cristiana, pero lo veremos un poquito más adelante cuando ya nos pongamos con los cristianos. Volvamos ahora a los judíos. La escatología hebrea es, por lo demás, en este tema del Mesías y en otras muchas cosas, es muy parecida a la cristiana, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que el cristianismo no deja de ser en origen una secta judía y después posteriormente ya se entre comillas, independizó del judaísmo, pero siguió teniendo una dependencia desde el punto de vista teológico y también cultural del judaísmo, sobre todo el cristianismo primitivo, y como tal, pues el judaísmo tiene su fin del mundo, tiene su intervención desde arriba cuando toca, tiene también su resurrección de los muertos, tiene su creación de una nueva tierra en la que reina la dicha y la felicidad, es decir, una época de justicia y de paz absoluta en la que al menos los miembros del pueblo elegido puedan disfrutar de ello gracias a esa intervención divina, a esa resurrección de los muertos, en fin, que el asunto se autoexplica. El final pues se puede echar hacia atrás como si lo diésemos en una película y entendemos perfectamente de qué va el proceso. Para los judíos, eso sí, la redención estaba reservada para ellos. Para los cristianos el asunto reviste un carácter algo más peculiar, una naturaleza, mejor dicho, más que un carácter de lucha entre el bien y el mal. Para los judíos era una cuestión entre ellos y el resto del mundo, es decir, entre ellos y los gentiles. De ahí que los judíos anden todavía esperando el Mesías. Esto es algo que no se suele tener en cuenta, por lo menos los cristianos, muchos cristianos no lo saben, pero claro, les hablan del Mesías y dicen, pues si el Mesías ya llegó, o llegó al principio de nuestra era, un nuevo tiempo, no lo olvidéis, nuestra era. ¿Por qué siguen esperándolo? Bueno, pues porque ellos no son cristianos y evidentemente pues piensan que todavía este Mesías está por llegar, este Mesías que habían, pues Isaías o Daniel o Ezequiel, etcétera, habían anunciado su llegada desde hace ya muchísimos siglos. Así que cuando surgió el cristianismo, esto fue entre los siglos I y II de nuestra era, nació como una secta judía, como os he dicho antes, se abrieron dentro del judaísmo acalorados debates en las comunidades judías, tanto en las de Palestina como en las de todo el Imperio Romano, sobre si Jesús había sido o no había sido el Mesías. Esto fue uno de los primeros debates dentro del cristianismo, o dentro de ese judaísmo de la época, de hace 2000 años. Ese es, de hecho, el punto de separación entre ambas religiones, que, como bien sabemos, tienen una base común. Es decir, cuando hablamos de judeocristianismo no es un hablar por hablar, es que no hay más que abrir una Biblia y ver que la mayor parte de la Biblia son textos tomados de los antiguos judíos. Pero el judaísmo no es la única religión, que al menos la religión antigua, que tiene creencias apocalípticas, ¿eh? Es simplemente una más. Por ejemplo, el zoroastrismo, del que alguna vez, de manera así marginal, de pasada, ¿no?, os he hablado, también tenía su propio apocalipsis, que denominaban,
y, ojo, denominaban y siguen denominando, porque sigue habiendo aproximadamente en el mundo unos 2 millones y medio de zoroastrianos. Están básicamente en Irak y sobre todo en Irán, es donde más zoroastrianos hay. Evidentemente son pocos en comparación con la población islámica de aquel país, un país que debe tener 80 millones de habitantes, pero bueno, 2 millones no está nada mal. Hay muchas, no digamos sectas, pero religiones que tienen menos creyentes que los zoroastrianos, pero claro, si lo comparamos con el Islam o con el cristianismo, pues evidentemente es una religión minúscula. Bueno, pues la cuestión es que los zoroastrianos, tienen su propio apocalipsis al que denominan en su propia lengua, obviamente, no en griego ni en latín, lo denominan Frasho Quereti. Os preguntaréis qué es eso que os acabo de decir, esa palabra tan extraña de Frasho Quereti. Bueno, pues el Frasho Quereti es algo así como la renovación final del universo, según los zoroastrianos. El momento, y esto de nuevo nos va a sonar familiar, os advierto, el momento en el que el mal será destruido y el mundo volverá a su comunión con Dios. Es decir, no con nuestro Dios ni con el de los judíos, sino con Ahura Mazda, que es el dios creador del zoroastrismo. Bien, como veis, la doctrina del apocalipsis cristiano es en algunos puntos parecida a la doctrina del apocalipsis zoroastriano. De hecho, el cristianismo tiene muchos elementos que son judíos, obviamente, como ya he dicho, pero también tiene elementos zoroastrianos. La segunda venida, por ejemplo, ¿no? La renovación completa del mundo. Con la segunda venida viene de los judíos. Esto de la renovación completa del mundo, con la derrota del mal, algo típicamente cristiano que toma de los zoroastrianos, el triunfo del bien, encarnado por supuesto en Dios, en el caso de los zoroastrianos en Ahura Mazda. Tampoco es extraño, ¿eh? Os lo he repasado así muy por encima y deprisa, pero no es extraño. El zoroastrismo tuvo mucha influencia en el cristianismo primitivo. Hoy nos puede parecer una religión pues casi relíctica, bueno, de hecho una religión antigua relíctica, pero y casi curiosa. Es más, es posible que hasta alguno de vosotros no haya oído hablar de los zoroastrianos hasta este momento, o si ha oído hablar pensaba que era una religión antigua que ya no tiene fieles. Sigue teniendo, como os he dicho, entre 2 y 2 millones y medio en Oriente Medio, pero vamos, en el momento en que nace el cristianismo, a principios de nuestra era hegemónico en Oriente Medio. Toda esa zona, lo que soy Irán, Irak, Siria, etcétera, había muchísimos creyentes. De hecho, no solo había en el primer siglo de nuestra era, sino que durante el primer milenio antes de Cristo fue una religión completamente hegemónica en toda esa parte del mundo. Era, de hecho, el zoroastrismo la religión de los antiguos emperadores persas, estos que lucharon contra los griegos en las guerras médicas. Como Jerjes, probablemente habréis oído hablar de él, o Darío, eran zoroastrianos. Y siguió siendo durante siglos, estamos hablando, pues, Darío del siglo V a.C., etc. Bueno, pues siguió siendo durante todo el resto del primer milenio y solo empezaría a remitir, siguió siendo también popular durante el Imperio Romano, durante la época del Imperio Bizantino, existiendo ya el cristianismo y estando establecido como tal, solo empezaría a remitir en la zona de Irán, obviamente, con la invasión árabe del siglo VII después de Cristo. Hoy, como os he dicho, el zoroastrismo es una religión relíctica, una religión de otros tiempos, es casi arqueología religiosa viva. Se pueden visitar templos zoroastrianos en distintas partes del mundo, pues bueno, queda una comunidad de fieles de eso, de 2 millones y medio de creyentes. Otras religiones mucho más recientes que se originaron en esa misma zona, como por ejemplo la religión Bahá'í. Bueno, la religión Bahá'í es súper reciente. Es una religión que fue fundada como tal a mediados del siglo XIX. Venía ya, tiene sus precedentes, pero vamos, que es una religión muy moderna. No tan moderna como estas religiones ovni que veremos más adelante, que son de hace muy pocos años, pero es una religión del siglo XIX con unas raíces unos pocos siglos antes. Bien, pues los Bahá'í también son apocalípticos. El sistema de creencias Bahá'í no es cíclico, sino lineal. Y esto de que el sistema de creencias sea cíclico, el sistema de creencias en el tiempo, el concepto del tiempo, esto de que sea cíclico lineal es muy importante. De hecho, separa muy bien a los apocalípticos de los que no lo son. Los que tenemos un sistema temporal lineal, es decir, el tiempo tuvo un principio y por lo tanto tendrá un final. Y el final se corresponde con el apocalipsis, se corresponde con el fin del mundo y que tiene que empezar otro nuevo que lo mismo no empieza, pero va a haber un final de la misma manera que hubo un principio. El bahaísmo, como religión
relativamente nueva, incorpora elementos cristianos, incorpora también elementos judíos e incorpora elementos islámicos y, por supuesto, elementos zoroastrianos por el lugar del mundo en pleno Oriente Medio donde nació hace cosa de siglo y medio. Luego, como era de esperar, pues tiene su Apocalipsis. El Apocalipsis Bahá'í se cifra con la venida de Baha'u'lláh. Os preguntaréis, ¿quién es Baha'u'lláh? ¿O quién fue Baha'u'lláh? ¿O quién será Baha'u'lláh? Bueno, Baha'u'lláh ya ha existido, pasó por este mundo, estuvo en carne mortal, murió a finales del siglo XIX. Este fue el fundador de esta religión, de los Bahá'í, pero con una peculiaridad. Para los Bahá'í el fin del mundo ya ha sucedido, simplemente porque el Baha'u'lláh ya ha venido. Vino hace siglo y medio e inauguró, por lo tanto, los nuevos tiempos. El Apocalipsis Bahá'í, como vemos, fue algo rápido y bastante indoloro. Bueno, pues el paso del mundo por el mundo de este hombre, de Baha'u'lláh, y ya está, ya asunto resuelto, empezaron los nuevos tiempos. La verdad es que tampoco es que sea muy famoso ni Baha'u'lláh, ni los Bahá'í, ni nada de esto, porque es que son poquitos. Son más que los zoroastrianos, ¿eh? Hay aproximadamente unos 7 u 8 millones de Bahá'ís en todo el mundo, un tercio de los cuales además están en la India, pero vamos, que no son demasiados, así que yo me alegro por ellos, francamente, en que su apocalipsis fuese tan rápido y tan indoloro como os decía hace un momento. Son poquitos, pero los cristianos no son poquitos, los cristianos son muchitos, son un montón. Es la religión, el cristianismo como tal, o el conjunto de religiones más grande del mundo. Hay aproximadamente unos 2.500 millones de cristianos repartidos por el mundo en distintas confesiones. Hay un montón de ellas. Básicamente hay 3 grandes ramas, como bien sabemos. Tenemos por un lado la rama católica, que es la más grande de ellas. Luego está la ortodoxa oriental, que es la que se corresponde, pues, el cristianismo que se practica en Rusia o se practica en Grecia, en Rumanía, en los países del este de Europa, no en todos, en muchos de ellos son católicos, como es el caso de Polonia, de la República Checa, en otros son Bulgaria y sí son ortodoxos. Y luego la protestante, la evangélica protestante, lo que tiene en Alemania, en parte de Alemania, en el Reino Unido, está la Iglesia anglicana, en buena parte de los Estados Unidos, en Canadá, etcétera, por supuesto en Escandinavia. Luego, aparte de esto, el cristianismo tiene algunas ramas menores o iglesias menores, como puede ser la copta, que está en Egipto, la etíope o la armenia, que son esencialmente iglesias ortodoxas, pero iglesias ortodoxas que se mantuvieron separadas del resto de las iglesias ortodoxas durante mucho tiempo. Son esencialmente iglesias nacionales. Bueno, algunas llevan el propio nombre, como el caso de la Etiopía o la Armenia. Pero en todos los casos, los 2.500 millones de cristianos que hay en el mundo, con sus diferentes ramas y sensibilidades y confesiones y demás, todos más o menos coinciden en la escatología. Y evidentemente pues es una escatología gigantesca. Su tamaño es acorde al de esta religión, cuyos orígenes, como ya he dicho antes, se funden con el judaísmo y evidentemente pues ha ido recibiendo influencias, aparte del propio judaísmo, especialmente de los credos locales que el cristianismo fue encontrando en su incontenible expansión por los 5 continentes. El cristianismo, que nace como tal en lo que hoy es Israel, se expande rápidamente, utiliza el Imperio Romano, las propias vías romanas para expandirse por todo el Imperio Romano, coloniza todo el Imperio Romano en cuestión de 3-4 siglos. A partir de ahí se empieza a extender ya en todas las direcciones, por supuesto en la europea, que sigue siendo cristiana, pero también en aquel entonces por Oriente Medio, por el continente africano, luego ya en la era de los descubrimientos pasa al continente americano y a otras zonas remotas del mundo, como Oceanía, las islas del Pacífico, etc. Y en cada lugar pues ha ido recibiendo distintas influencias, pero aún así no han cambiado lo principal relativo a la escatología. La escatología cristiana, aparte de la judía, los profetas del Antiguo Testamento son tan válidos para los judíos como para los cristianos. Eso que quede claro desde el primer momento. Luego, a esos hay que sumarles lo que aparece al respecto en los evangelios, concretamente en el de Mateo, en las epístolas de San Pablo y sobre todo en el libro de la Revelación del que os hablaba al principio del programa, es decir, en el Apocalipsis, que es el que da nombre, a fin de cuentas, a lo que tenemos hoy entre manos, que es el tema del Apocalipsis y los apocalípticos. Ninguna otra religión, y esto escuchadme bien porque es así, ha especulado tanto con el fin del mundo como la cristiana.
Es una cosa desde el principio hasta casi el momento presente. Esto obviamente no se debe a que los cristianos estén obsesionados con el fin del mundo, sino a que son muchos, y han sido muchos durante casi 2000 años. Muchos y repartidos por todos los rincones del planeta. Un gran número de creyentes, ya he dicho, 2.500 millones, la variedad de confesiones que tienen, que en origen pues fue una, pero se fueron dividiendo a lo largo del tiempo, que ha ido alumbrando pues siglo tras siglo todo tipo de iglesias en distintas partes del mundo. Claro, cada una de ellas pues ha ido aportando su granito de arena a esta disciplina, la del Apocalipsis. De hecho, ha habido gente, cristianos, muchísimos, miles de cristianos a lo largo de los últimos siglos, que se podría decir, sin temor a exagerar, que han dedicado su vida entera a estudiar el fin del mundo. Luego, con el cristianismo se da otra peculiaridad. El mundo occidental fue abandonando el cristianismo ya en el siglo XX, no todo el mundo, pero sí es cuando empezó a perder creyentes, especialmente en ciertos lugares como Europa. Es decir, muchos hijos y nietos de cristianos simplemente pasaron a ser ateos o a ser agnósticos. Es un caso, yo me puedo incluir entre ellos. Yo no estoy bautizado, pero como muchísimos españoles de mi época, pero evidentemente pues mis antepasados pues fueron todos cristianos en su variedad católica. Eso a mí me hace pues un cristiano cultural, y a mucha honra, por cierto, pero que este fenómeno de antiguos, o por lo menos hijos de cristianos que dejaron de serlo a lo largo del siglo XX, especialmente a partir de la segunda mitad, eso añadió al tema del Apocalipsis nuevos elementos. Es decir, unos cuantos, la mayor parte, pasó a ser agnóstico o ateo, pero una minoría, en Occidente estoy hablando, se afiliaron a nuevas religiones. Y, más que religiones, en muchos casos eran sectas que son en su mayoría ferozmente apocalípticas. Pero volviendo sobre el cristianismo, no adelantemos acontecimientos, esta cuestión del fin del mundo adquirió desde el punto de vista teológico una importancia capital. Esto fue desde el principio. Hasta el punto que yo diría, no, tampoco exagero, si os digo que la escatología es uno de las principales ramas de estudio de la teología cristiana. Y lo fue desde el origen de los tiempos casi hasta el momento presente. Hay, de hecho, varias escuelas escatológicas dentro del cristianismo. Desde los primeros siglos de nuestra era. Esto aparece con los primeros cristianos. Son básicamente 4 las escuelas escatológicas. La primera es la de los preteristas, la segunda la de los historicistas, la tercera la de los futuristas y la cuarta la de los idealistas. Podría ir resumiendo una a una de qué va cada una de ellas, pero es que no quiero que abandonéis el programa, sino que sigáis escuchando y no quiero aburriros. Pero todas las escuelas, todo pensamiento escatológico dentro del cristianismo se inscribe de una manera u otra en alguna de estas 4 escuelas que os acabo de comentar. Es más, algunos apocalípticos empezaron una escuela y al ver que no funcionaba lo suyo, se cambiaban de escuela. Muchas veces lo hacían sin darse cuenta, es decir, cambiaban de aproximación hacia el apocalipsis. Todos los estudiosos sobre este tema se engloban en esto y no hay que darle muchas más vueltas, que podríamos denominar, no os engaño, como escuelas apocalípticas. Ya sé que suena muy fuerte y suena muy apocalíptico, pero es que es tal cual. No tanto porque adviertan del final, el final es algo seguro. Está claro en el cristianismo, como religión occidental que es y de origen judío, pues hay un principio, una creación y por supuesto habrá un fin del mundo, sino porque difieren en qué tipo de final tendremos. Y si parte de ese final ya lo hemos vivido, pero no nos hemos dado cuenta, es decir, que ya hemos pasado el apocalipsis y estamos aquí tan tranquilos sin saberlo. Bien, pues estos especialistas de ciertas escuelas hablaban de sí, una parte del apocalipsis ya está hecha, así que todavía nos falta la segunda o directamente estamos ya en los nuevos tiempos y os lo decimos nosotros porque seguramente vosotros no lo sabíais, pero ya estamos aquí nosotros que hemos estudiado bien esto y hemos hecho los cálculos pertinentes para deciros que el fin del mundo se produjo, así que respirad tranquilos, no va a haber ningún problema más. Para entenderlo bien hay que irse directo al origen, para entender bien todo esto. Es decir, al mismísimo Jesucristo. Si vamos a estudiar la escatología cristiana, lo suyo es ir al propio Cristo. ¿Qué cuentan los evangelios del propio Jesucristo?
que yo creo que es lo fundamental. Aquí hicimos a Alberto Garín también, con las mejores contrahistorias, siempre se hacen con Alberto. Hace no mucho, en las Navidades del año pasado, hicimos un especial sobre Jesús de Nazaret. Bueno, pues nos lo presentan, lo digo por si lo queréis escuchar, hablamos in extenso de Jesús de Nazaret. Bien, pues nos lo presentan en los propios evangelios. Estoy hablando esencialmente como un profeta apocalíptico en buena medida, que se describe a sí mismo y luego lo describen otros como el Hijo del Hombre que restaurará a Israel, es decir, es un Mesías, obviamente. También se describe a sí mismo como el Hijo de Dios, que reinará sobre ese mismo reino nuevo, que será el reino de los cielos, tal y como aparece en los evangelios. Esto no es un invento mío, es como lo llama él. El propio Jesús en el discurso de los olivos, esto precede la pasión. Esto aparece, el discurso de los olivos aparece en los tres sinópticos, los tres evangelios sinópticos que son Lucas, Marcos y Mateo. Pues él insinúa el fin de los tiempos con la destrucción del templo. Vayamos a la escritura. En Mateo 24 leemos lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y él continúa, las señales que se van a producir antes del fin, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como veis, estamos en Mateo 24:14. Bien, estas palabras se han interpretado, son palabras del Evangelio, es decir, es un texto sagrado, esa Sagrada Escritura, Evangelio de Mateo, ya sabéis, 24, he leído del 2 al 14. Bien, esto se ha interpretado y reinterpretado durante siglos una y otra vez, como os podéis imaginar. Aquí habría que hacerse algunas preguntas, claro que no soy el primero que se las hace, obviamente. Bueno, yo las dejo en el aire. ¿Se refiere al mundo o solo al templo de Jerusalén? Eso es importante. Él termina de una manera bastante cortante, ¿no? Cuando dice al final, en el 14, dice, y entonces vendrá el fin. Otra sería, habla de los judíos. No olvidemos que Jesús era un judío y que estaba rodeado de judíos que eran sus discípulos. O también de los gentiles, no tenemos ni idea. La cuestión es que los primeros cristianos, tanto los del siglo II como los del siglo VI, VII o XI, estaban completamente convencidos de que el mundo se acabaría pronto. Era una de las convicciones que tenían desde que recibían, si no las primeras letras, sí las primeras explicaciones relativas al principio y al fin de los tiempos. Jesús había venido una vez para presentarse y redimir a la humanidad del pecado original, el de Adán y Eva, y la segunda ya, que estaban esperándola, vendría para poner fin a todo esto y desatar el juicio final. Esto es una convicción que los cristianos han tenido durante 2 milenios. La idea del juicio final también es de origen judío, como vemos aquí, una idea que aparece en el relato. Lo encontramos en los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Ezequiel o Daniel. Esa misma idea, el juicio final, la heredan los cristianos incorporando ya los elementos propios, como la segunda venida de Cristo, por ejemplo, o la resurrección de los muertos. Bueno, pensándolo bien, no son elementos tan propios, como creemos. La segunda venida es de nuevo la venida del Mesías. Así que lo que estaríamos aquí es, los judíos esperaban la llegada de un Mesías de unas características especiales. Ya Cristo es un Mesías de unas características muy distintas, pero no deja de ser un Mesías. Bueno, en este caso es una segunda venida. Y luego lo de la resurrección de la carne es algo de lo que ya hablaba la tradición judía.
La segunda venida de Cristo, de la que seguramente habréis oído hablar en más de una ocasión, esto en griego se le denomina parusía, en griego significa parusía, significa advenimiento. De ahí que cuando hablen de llega la parusía, está diciendo llega el advenimiento o llega la llegada. Es decir, no es más que eso. La parusía es una constante en la historia del cristianismo. En la segunda venida, y hay que prepararse para la segunda venida, que es la definitiva. Esta se menciona en los evangelios, en el Nuevo Testamento concretamente. Se menciona en varias ocasiones, en 24. Esto es el número exacto. La encontramos en Mateo, la encontramos en Juan, la encontramos en las epístolas paulinas y la encontramos también en los Hechos de los Apóstoles. Este de la parusía es un término que hoy pues a muchos cristianos les parecerá nuevo, pero vamos, cualquier cristiano del siglo VI o el VII estaba perfectamente familiarizado con él. Tenía claro que además la parusía no solo existía, sino que además no tardaría mucho tiempo en producirse. Esto nos lleva de cabeza al milenarismo, o al pánico del año 1000, del que habréis oído hablar en más de una ocasión. Esto os contaba aquí en una contrahistoria hace ya un tiempo que hice sobre mentiras históricas dadas por ciertas. Hace no mucho tiempo, creo que un año aproximadamente, hice una contrahistoria especial. No solo traté esta del año 1000, sino traté unas cuantas más. Bueno, pues ya os dije en aquella contrahistoria que no hubo nada ni remotamente parecido al pánico del año 1000, al menos en el año 1000. Fue un invento muy posterior. A ver, no hay ni una sola fuente contemporánea, quiero decir, del siglo X o del siglo XI que nos hable de ese pánico. ¿Significa esto que los cristianos del año 1000 no eran milenaristas? ¿Estaban tan felices y no pensaban que el mundo se fuese a acabar? Naturalmente que no. Sabían que lo de la parusía lo conocían muy bien, mucho mejor que nosotros, y su noción del tiempo, recordemos, era lineal. La tenían exactamente la misma que la que tenemos nosotros. Es decir, el mundo se había creado en un momento preciso y se acabaría en otro, tal y como aseguraban las escrituras. Es decir, que la noche del mundo estaba próxima, aunque llevaban casi 1000 años esperándola, pero vamos, que llegaría en algún momento, que esa parusía, esa segunda venida que marcaría el fin del mundo, pues estaba al caer. Una generación tras otra iban pensando más en la idea que tenían era prepararse. Podía ser en el año 1000, podía ser en el año 1100 o podía ser en el año 867. Lo de menos era el año, la cuestión es que estaba ahí. Es más, muchos estaban convencidos de que la parusía llegaría en el curso de su vida. Y eso les permitiría, entre otras cosas, no conocer la muerte, porque no morirían nunca, ya pasarían directamente a ser juzgados. Ellos, por supuesto, habían sido buenos cristianos, entonces no tenían nada que temer. Esto del pánico del año 1000 se inventó mucho después, pero muchísimo después, ya en el siglo XVI, cuando, pues tanto como 600 años más tarde, cuando la Iglesia Católica se encontraba en plena contrarreforma, pues había que demostrar a los protestantes que la jerarquía eclesiástica servía para algo. Una de las cosas que hizo Lutero y todos los que vinieron después fue decir que el cristiano medio, el cristiano a pie, podía leer la Biblia en su propia lengua y sacar las conclusiones pertinentes, y que por lo tanto no era necesaria la jerarquía eclesiástica, no eran necesarios los obispos, ni los curas, ni nada de esto. Por lo tanto, contraatacaron y vinieron a decir que eran importantísimos, caray, que en el año 1000 mira el trabajo que le habían hecho a la Grey cristiana. Es decir, que sí que servían para algo, que sin ellos las escrituras no se sabían interpretar adecuadamente. Y ya a partir de ahí esa idea del pánico del año 1000 cobró fuerza, y ya muy posteriormente, estoy hablando del siglo XIX, los escritores románticos que idealizaban la Edad Media, pues la idealizaban como una época de pureza y de espiritualidad, lo que dieron es por hecho, a pesar de que no tenían ninguna fuente que apoyase esas teorías suyas, bueno, dieron por hecho que eso del año 1000 amargó la existencia a todos los que les había tocado vivir el cambio de milenio. Para ello, pues ¿qué hicieron? Pues inventar todo tipo de historias, falsas, por supuesto, fantasiosas, como que se reunieron contritos en las iglesias y en las catedrales, en compañía del obispo, esperando la parusía que era inminente, que se iba a producir esa misma noche, el 31 de diciembre del año 999. No contaban, evidentemente, con que en el año 999 llevar la cuenta de los años en cada parte de Europa llevaban una distinta y utilizaban un calendario distinto. En España, por ejemplo, la España cristiana, por lo menos, llevaba su propia era. No llevaba la era común, sino llevaban la llamada era hispánica. Todo esto os lo expliqué en esta contrahistoria de la que os acabo de hacer referencia. Bien, como vemos, eran milenaristas, pero no cayeron en la pamema esta del pánico del año 1000. La pregunta que habría que hacerse aquí es por qué estaban con el año 1000. Es
este ya sabemos que no existió, pero por qué les dio posteriormente con esto del año 1000 y no sé, el año 500 o el año 750, que también eran fechas redondas. Bien, fue el año 1000 y no podía ser otro año, no podía ser el año 1250, porque en el Apocalipsis, el capítulo 20, se puede leer lo siguiente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, adivinadlo, 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, a esto habría que añadirle lo que se cuenta en Mateo 24:29, que es la venida del Hijo del Hombre. Dice, Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, hoy parezco un cura, ya os estoy leyendo demasiados textos sagrados, pero es que es necesario, estamos hablando del Apocalipsis, no lo olvidemos. Más que leer los pasajes bíblicos, pero bueno, es importante para entender el milenarismo y sobre todo el pensamiento apocalíptico, que por descontado no se limitó a la época antigua y medieval. No penséis que esto era una cosa de los antiguos o de las edades oscuras, de qué sé yo, el siglo IX o el siglo X, en absoluto. La Reforma Protestante trajo una nueva ola de milenarismo apocalíptico. La Reforma Protestante se produce en el siglo XVI, empieza a producirse en el siglo XVI, a partir de ahí empiezan las grandes reformas y dura aproximadamente siglo y medio. Los protestantes, como bien sabemos, interpretaban la escritura pues libremente, así un poco como les venía en gana. Así que a partir del siglo XVI el fin del mundo se vuelve a poner de moda. Los grandes reformadores, tipo Martín Lutero, Calvino, Melanchthon, no eran especialmente milenaristas, ninguno de ellos, no más que cualquier cristiano de su época, que ya os digo que prácticamente todos, por no decir todos, eran milenaristas en el sentido de que sabían que en algún momento ellos esperaban que cercano se produciría la parusía y el fin de los tiempos. Bien, no había nada especial, de hecho cualquier cristiano de nuestra época cree por supuesto que se producirá esta segunda venida y eso supondrá el fin del mundo. Así que los apocalípticos aparecieron en pequeñas sectas, como por ejemplo hubo una especialmente radical, aunque pequeña, que eran los quintomonarquistas británicos, que habían leído en el libro de Daniel, este libro de profecías del Antiguo Testamento, habían leído ahí que decía Daniel, ojo, muchos siglos antes, que había 4 monarquías antes del reino del Mesías.
es decir, del reino de Cristo. Ellos entendían el Mesías no en el sentido judío del término, sino en el sentido cristiano. Es decir, identificaron estas monarquías, los quinto monarquistas, estoy hablando de estos británicos del siglo XVII, con los babilonios, los persas, los macedonios y los romanos. Por lo que ya tocaba, es decir, ya dijeron, después de los romanos, la quinta monarquía tiene que ser la monarquía de Cristo, es decir, el reinado de Cristo. La secta se fortaleció bastante durante el interregno en Inglaterra, entre el año 1650 y 1660, y trataron incluso de hacerse con Londres, en nombre de Cristo Rey. Pero vamos, no tuvieron mucha suerte, el gobierno consiguió resistir, les lideraba un tipo muy curioso, un tipo llamado Thomas Benner, que era un tonelero, que como ya os podéis imaginar, pues terminó en la horca. No solo terminó Benner en la horca, sino prácticamente todos los quinto monarquistas. En Europa, los reyes, no solo el de Inglaterra, sino los de todas las zonas donde había triunfado la Reforma, trataron de nacionalizar esas iglesias, es decir, de ponerlas a su servicio, esas nuevas iglesias reformadas, y el resto, es decir, estas pequeñas sectas, trataron de deshacerse de ellas cuanto antes. Eran básicamente sectas de iluminados que invariablemente terminaban en Norteamérica. En la parte sur del continente o centro del continente no podían terminar porque allí no solo estaban los españoles, sino que además imperaba la Inquisición, por lo tanto hubieran tenido problemas serios en el caso de que estas pequeñas sectas religiosas hubieran intentado instalarse en Cuba, en México, en Puerto Rico o en Venezuela, qué sé yo. Bueno, no hubieran durado pues poco menos que 10 minutos después del desembarco. Bien, a partir de la independencia de Estados Unidos, esto sucedió a finales del siglo XVIII, en 1776, esta independencia trajo consigo algo que en aquel momento era revolucionario. Es decir, la Constitución estadounidense, la primera y única que han tenido, es algo posterior, es de 1789, consagraba la libertad religiosa. En la misma Constitución. Y esto, evidentemente, permitió que prosperasen todo tipo de movimientos apocalípticos que llamaban en muchos casos a renaceres espirituales. Como por ejemplo, y el más famoso de todos ellos, fueron los mileristas. Otro que hubo en esa misma época, un poquitín después, fueron los adventistas del séptimo día, o los mormones, que también aparecieron en el siglo XIX en Estados Unidos, o los testigos de Jehová, que son del mismo siglo. Algunos, de hecho, han durado hasta el día presente, bueno, casi todos. Estos que os he dicho, los únicos que desaparecieron fueron los mileristas. Los otros, seguramente habréis oído hablar de los adventistas del séptimo día, de los mormones y, por supuesto, de los testigos de Jehová, que son muy misioneros y uno se los encuentra en las calles, y no solo en las calles de Estados Unidos, en las calles españolas son bastante habituales sus puestos de información. Es decir, que han tenido, se puede decir, la difusión de sus doctrinas ha tenido bastante éxito. Los mileristas, y estos sí desaparecieron, estos habían aparecido poco antes, en el siglo XIX, en la costa este de Estados Unidos. Debían su nombre a su fundador, que era un predicador de Massachusetts llamado William Miller. Bien, estos lo que hicieron, William Miller, entre ellos, y todos los jerarcas de los mileristas dieron un paso al frente, y lo que hicieron fue, aparte de creer en el Apocalipsis y en la segunda venida, lo que hicieron fue ponerle fecha. Ojo, esto no se hacía normalmente, de hecho no se hacía, se sabía que iba a suceder, pero como no había en la escritura ninguna fecha concreta, pues no se podían arriesgar. Porque realmente no lo sabían, y menos son los protestantes, que eran muy estrictos a la hora de leer y de interpretar la Sagrada Escritura. Así que lo que hicieron los mileristas fue hacer cálculos. Y aseguraron que la segunda venida, la parusía, sería entre el día 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Así que lo que hicieron Miller y los suyos fue prepararse durante un año entero, pero llegó el 21 de marzo de 1844 y no pasó nada. No se produjo la segunda venida. Así que rehicieron los cálculos a toda prisa y se la llevaron para el 18 de abril, es decir, algo menos de un mes más tarde, arguyendo que, habían tenido algunas peculiaridades del calendario hebreo, que no habían utilizado el ritual y ese era el verdadero, etc. Pero tampoco pasó nada el 18 de abril. Así que hicieron de nuevo cálculos y lo pospusieron hasta el 22 de octubre de 1844, es decir, ese mismo año, unos cuantos meses más tarde. Tampoco pasó nada, obviamente, y aquello ya colmó la paciencia de muchos miembros de la secta, que abandonaron el grupo, pues sintiéndose engañados. De hecho,
Al acontecimiento lo bautizaron como The Great Disappointment, es decir, el gran desengaño, una cosa así. El gran desengaño de los mileristas. No fueron todos, algunos se mantuvieron en sus 13, pero la mayor parte sí que se sintieron desengañados. El resto, los que quedaron, pues fueron poco a poco diluyéndose y el milerismo pasó, esta pequeña secta cristiana de los Estados Unidos pasó a mejor vida. Pero que los discípulos de William Miller se diesen contra la pared, cosa que sucedió definitivamente el 22 de octubre de 1844, no significaba que se iba a acabar de un día para otro con algo tan antiguo como la parusía y el fin de los tiempos. Los adventistas del séptimo día, que es una denominación fundada en el año 1863, es decir, pues casi 20 años más tarde que el gran desengaño, siguieron y siguen, porque los adventistas del séptimo día es una religión que sigue existiendo, una confesión cristiana, tienen algo así como 20 millones de fieles, es decir, hay más adventistas del séptimo día que Bahá'í o que, no digamos ya, que zoroastrianos. Los adventistas son herederos directos de los mileristas. De hecho, muchos antiguos mileristas se reconvirtieron años después en adventistas del séptimo día, que andaban algo desengañados, así por el tema, por lo que les había pasado, por andar poniendo fechas, así que le dieron unas vueltas a este asunto y fundaron la nueva iglesia, esta iglesia de los adventistas del séptimo día. Su nombre, obviamente, no hace falta que os lo repita, adventistas del séptimo día, da fe de sus orígenes. Caray, los adventistas, los que esperan la parusía, el advenimiento que os dije antes. Lo del séptimo día os preguntaréis también de dónde viene. Pues eso viene a que, ¿cuál es el séptimo día de la semana si empezamos la semana el domingo? En España la empezamos el lunes y por lo tanto pues el séptimo día es el domingo, pero en el mundo anglosajón la semana oficialmente empieza el domingo, por lo tanto el séptimo día de la semana es el sábado. Esta iglesia lo que hizo, una de las muchas cosas que hizo, fue recuperar el sábado como día central de la semana, el Shabbat judío. Los adventistas, de hecho, lo siguen haciendo, celebran sus oficios los sábados y tienen prohibido trabajar ese día, como les sucede a los judíos ortodoxos. Otra iglesia estadounidense que nació en el siglo XIX y que además es marcadamente apocalíptica es la de los mormones. La iglesia de los mormones también se la conoce como Movimiento de los Santos de los Últimos Días. Seguramente lo habréis oído en más de una ocasión. Bueno, lo de mormones es posible que hasta os hayan visitado en casa para hablar con vosotros y tratar de convertiros. Bien, no, ellos se presentan, es gente muy amable por lo demás. Bueno, el mormonismo es también una religión muy reciente, una confesión cristiana muy reciente. Fue fundada por Joseph Smith, un tipo de Vermont, que aseguraba que el día 21 de septiembre de 1823 se le había aparecido un ángel llamado Moroni, tal cual, que le encargó la traducción al inglés de unas profecías muy antiguas, que tenían miles de años de antigüedad, que darían lugar a lo que luego se conoció como el Book of Mormon, el libro del Mormón, que por supuesto pues sigue existiendo y los mormones lo siguen venerando. Los mormones creen que ellos son los santos de los últimos días, de ahí el nombre de la iglesia, Movimiento de los Santos de los Últimos Días, es decir, los últimos días antes del fin del mundo. Muchos mormones, de hecho, están persuadidos de que, como os decía hace unos minutos, que ellos no conocerán la muerte, porque como esos cristianos antiguos, porque la segunda venida, la parusía, se producirá en el curso de su propia vida. Por lo tanto, pues no les será necesario morir. Lo que no hacen los mormones, como les pasó a los mileristas, es dar una fecha exacta. Pero vamos, ellos anticipan que en los momentos previos a la parusía habrá una serie de elementos, esto también se comenta en el Apocalipsis, por cierto, que habrá una serie de elementos externos que nos lleven a pensar que la parusía está cercana. Cosas tipo guerras, desórdenes varios, catástrofes naturales como terremotos, huracanes, etc. Y todo esto preludiará la segunda venida en la que ellos, por supuesto, saldrán victoriosos. Otra denominación cristiana que nació en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y que se caracteriza por su milenarismo, un milenarismo acendrado además, son los Testigos de Jehová. Estos aparecieron en la década de 1870 en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, y tienen una escatología muy elaborada. A ver, creen que Jesucristo ya reina,
pero lo hace desde el cielo, lo hace concretamente desde el año 1914, es decir, desde hace poquito más de un siglo. En algún momento descenderá sobre la tierra, desatará el Armagedón y dará comienzo al tiempo nuevo. Bien, el Armagedón es un concepto apocalíptico que no habíamos visto hasta ahora más que de pasada, pero que no se inventaron los testigos de Jehová, ya estaba ahí. El Armagedón aparece en el Apocalipsis, concretamente en el capítulo 16, versículo 16, en el punto en el que se habla de las llamadas uvas de la ira, uvas de la ira, copas de la ira. Las uvas de la ira es una película. Bueno, pues en ese momento es cuando habla el autor del Apocalipsis, es decir, San Juan, habla del Armagedón, que es un término que ha pasado, ha dado nombre incluso también a películas, no a las uvas de la ira, pero sí a una película de estas de catástrofes de hace mucho tiempo, de aproximadamente unos 20 años. Bien, veamos el versículo en cuestión, 16:16. Bueno, os voy a leer desde el 12 para que nos hagamos una idea de lo que es el Armagedón. Dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y ya el versículo 16 lo dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, la primera pregunta que habría que hacerse aquí es si existe el tal Armagedón, es decir, si existe un lugar llamado Armagedón. Bien, según la tradición judía, es un monte llamado Har Megido, es decir, el monte Megido, más que monte es propiamente una colina, que está al norte del Mar Muerto. Ahí en Har Megido, tuvieron lugar 2 batallas importantes de la historia de Israel, de la historia antigua de Israel. Una fue en el siglo XV a.C., entre el faraón Tutmosis III contra los cananeos, y otra más entre Egipto y el reino de Judá mucho después, el siglo VII a.C. Es decir, habían pasado un montón de siglos entre una batalla y la otra. Bueno, hubo una tercera batalla de Har Megido, esta fue en el año 1918 entre británicos y otomanos, pero esto ya fue en el curso de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos, esta última batalla de Har Megido o de Armagedón no tiene significado bíblico. Bien, en la escatología hebrea, en Har Megido habrá una batalla antológica, como bien sabemos, entre Israel y las fuerzas de Satanás. Nada más, como esas que habían tenido contra los egipcios en el pasado. En ese punto Dios intervendrá justo cuando los israelíes ya están en las últimas, al punto mismo de ser derrotados. Ellos tenían previsto incluso que les pusiesen sitio a Jerusalén. Bueno, pues Dios intervendrá para salvar a su pueblo elegido y asunto resuelto. Esa idea y ese lugar, la idea de esta gran batalla final que tiene lugar en el Armagedón, en el Har Megido, esto salta al cristianismo de la mano del Apocalipsis, lo que, pues llevó muchos siglos después a que algunas denominaciones cristianas lo incorporasen en sus respectivas escatologías. En los testigos de Jehová, volviendo sobre el tema del que estábamos antes, pero se incluye esto del Armagedón, pero también en los adventistas del séptimo día tienen sus menciones al Armagedón. Para los testigos de Jehová, la batalla tendrá lugar en el mismo Armagedón, tal y como nos revela la Escritura. Para los adventistas del séptimo día, Armagedón no es un sitio concreto, no es Har Megido, no es esa colina que hay al norte del Mar Muerto. Habrá una batalla, claro, eso es evidente porque lo dice la Escritura, pero luego vendrá Cristo y los que estén vivos serán arrebatados, otro término muy apocalíptico, y pasarán a reinar junto a él desde los cielos, poniendo broche final al mundo tal y como lo conocemos y dando lugar a un nuevo mundo, que en un principio será de carácter celestial este nuevo mundo. Y durará, pero no será eterno, tampoco, durará 1000 años. Tras ellos, Dios destruirá a Satanás, que había quedado previamente después del Armagedón, donde ha sido derrotado, pues lo ha dejado confinado en la tierra. Destruirá, por supuesto, a Satanás, destruirá también la tierra, es decir, poco menos que la incinerará, y una vez ya esté nueva, pues la restaurará, la reconstruirá en su estado original y ya está, y vuelta a empezar. Básicamente esta es su escatología completa, la línea de tiempo, la cronología. No va con fechas, pero básicamente es una línea de tiempo completa. Las denominaciones cristianas del siglo XIX no fueron más que un aperitivo para lo que llegaría ya en el siglo XX.
hemos echado un vistazo a las principales, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí se juntó un poco de todo, si os soy sincero. Se juntó la prosperidad material, que sobrevino a la posguerra, se juntó también la falta de problemas reales, y ya se sabe, cuando la gente no tiene problemas reales, pues se los inventa, es decir, tiene problemas imaginarios. Se juntó también, y esto en buena medida en algunos casos, el consumo de estupefacientes, y se juntaron también los avances científicos, que permitieron, entre otras cosas, la exploración espacial. Y el poder viajar a los cielos, de los que la humanidad lleva hablando de manera mística durante milenios. Bueno, pues a partir de la segunda mitad del siglo XX puede uno llegar hasta el cielo y más allá. Y así es como aparecieron estas religiones de las que os comentaba muy por encima al principio, las religiones ovni, o las sectas ovni, sabéis, objeto volante no identificado, que ha habido unas cuantas, por cierto, en los últimos 60 o 70 años. La más famosa de todas estas religiones, aunque propiamente no es una religión, sí es una religión ovni, pero no es apocalíptica, pero la más famosa de todas sin duda es la cienciología. Esta fue fundada no tan casualmente por un autor de novelas de ciencia ficción llamado Ron Hubbard. Escribió un libro muy famoso que se vendió muchísimo llamado Dianética. Bueno, esta es una religión, si la queremos llamar así, que es como casi la reina de las religiones ovni. La cienciología es muy conocida, pero a pesar de ello no tiene muchos fieles. Son aproximadamente unos 40.000 en todo el mundo, pero eso sí, tiene presencia mundial. Está en los 5 continentes. Otras religiones ovni se autoextinguieron, como la secta de la Puerta del Cielo. Esta fue fundada por un tal Marshall Applewhite, cuya escatología terminó acabando con ellos mismos, incluido el propio Marshall Applewhite en el año 1997. Este hombre, Applewhite, aseguraba que la Tierra iba a ser reciclada, sí, tal cual, reciclada, un concepto tan moderno, tan contemporáneo como el del reciclaje, como si fuese basura, y que una nave espacial pasaría a recogerles, a él y a los de su secta, lógicamente. Pero no aterrizarían en la Tierra, es decir, no iban a esperar a que llegase la nave espacial y ellos iban a embarcar en ella con un salvoconducto especial, no en absoluto. Pasaría escondida en la cola del cometa Hale-Bopp, que era un cometa que se había descubierto solo un par de años antes, en el 95, cuando pasó junto a la Tierra en el año 1997. ¿Qué les hizo Applewhite? Bueno, pues les ordenó suicidarse en un rancho que ocupaban en California porque supuestamente iban a teletransportarse hasta la nave espacial. El Hale-Bopp, por cierto, fue todo un fenómeno aquel año, yo lo recuerdo. Fue observable a simple vista desde la superficie de la Tierra durante varios meses. Vamos, yo mismo recuerdo sentarme a verlo durante algunas noches. Era algo directamente espectacular. Una pena que no tengamos cometas, que sea una vez en la vida los que podamos ver cometas de ese porte y lo podamos ver a ojo desnudo. La verdad es que viéndolo, y la historia de la Puerta del Cielo, también la recuerdo, se dio mucho por televisión en aquel momento. Yo no sé si llevaba una nave espacial o no en su cola. Los astrónomos no vieron nada, eso sí. Lo que sí sé es que la Tierra no fue reciclada. Y lo sé porque, bien, Applewhite estaba seguro, además hay vídeos que todavía se conservan, los podéis ver en YouTube. Pero vamos, aquí seguimos, así que la Tierra no ha sido reciclada. Ya años más tarde, ya en el nuevo siglo, es decir, en el siglo presente, estalló un nuevo pánico milenarista. Yo creo que un pánico milenarista más de pose que de otra cosa, pero vamos, hasta una película se hizo. Me refiero, como ya habréis adivinado, al pánico del año 2012. Este no partía del Apocalipsis, de la Biblia, sino del calendario maya, la llamada cuenta larga, que es un ciclo de 5.126 años. Luego, a partir de ahí, pues sobre esta historia, grupos de gente, con mucho tiempo libre, lógicamente, bueno, más unos cuantos charlatanes con la mano muy larga, aseguraron que el mundo se acabaría el día 21 de diciembre del año 2012, hace muy poquito tiempo, solo menos de 8 años, que era el momento en el que se acababa esa cuenta larga de 5.126 años. Los mayas no entendían el tiempo de manera lineal, sino cíclica. Es decir, que al acabar esa cuenta empezaba otra. Pero nada, dio igual, anduvimos con este tema durante 2 o 3 años. Bueno, más de 2 o 3 años. Porque la película, que la dirigió Roland Emmerich, una gran producción hollywoodiense, es de 4 años antes, es del año 2009 exactamente. Bueno, como bien sabemos, el 21 de diciembre de 2012 no se acabó el mundo, así que los partidarios de una teoría tan descabellada como aquella arguyeron que vale, que efectivamente el mundo no se había acabado, pero que simplemente se trataba de un nuevo comienzo, de un fin del mundo y un nuevo comienzo de otro mundo, pero de tipo espiritual, es lo que vinieron a decir. Yo todavía lo estoy recordando a principios de 2013, que los mismos, que en las mismas páginas web donde decían que el mundo se iba a acabar y ya se despedían de sus seres queridos, pues dijeron que sí, que efectivamente, que no era eso, pero que ellos tampoco lo habían dicho nunca exactamente así, que lo que hablaban era de un renacimiento espiritual. Es decir,
en una nueva era espiritual en la que supuestamente estamos desde finales del año 2012. Como vemos, el milenarismo siempre existió y seguirá existiendo, especialmente entre los occidentales. Digamos que esto forma parte de nuestra concepción del mundo, por eso siempre habrá alguien que asegure saber que al mundo le quedan 4 días. Algunos incluso pondrán fecha, otros no, pero bueno, ahí los tendremos. Como decía Josep Pla, es siempre mucho más fácil creer que saber. Tras este recorrido que hemos hecho juntos a través de 3.000 años de Apocalipsis anunciados y nunca cumplidos, gracias a Dios, pues volvemos a la siempre reconfortante realidad. Lo hacemos con los contraescuchas que en el contrasello nos dejan sus dudas y consultas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Víctor, que tiene una cuestión sobre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Quería hacerte una pregunta para la contrahistoria. Siempre me ha llamado mucho la atención la poca diferencia que hubo entre el final de la Guerra Civil Española y el principio de la Segunda Guerra Mundial. Quería preguntarte si hay indicios de que Hitler esperó a invadir Polonia a la espera de que la Guerra Civil Española terminara, o fue simple casualidad. Gracias. Pues no, Víctor, no hay constancia alguna de que Hitler esperase a que concluyese la Guerra Civil Española. A ver, la República aguantó in extremis y con la lengua afuera hasta el 1 de abril del 39, pero vamos, la guerra ya la tenía perdida desde mucho antes. La República gastó su último cartucho en la batalla del Ebro, que se libró entre julio y noviembre del 38. Esto fue un año antes de la invasión de Polonia, pero vamos, cuando llegaron a la batalla del Ebro, la guerra ya la tenían perdida. Incluso en el caso de que la hubiesen conseguido ganar esa batalla, difícilmente podían darle la vuelta al conflicto. Pero vamos, para aquel entonces, Hitler ya sabía, en el año 38 estoy hablando, que la guerra estaba perdida. Él fue consciente de todo lo que pasaba en España, no por nada, no porque ya que se lo dijese Franco, que también, sino porque tenía destacados en España cerca de 20.000 hombres, entre soldados, asesores y personal de inteligencia. Vamos, que conocía al punto el estado de las operaciones, cómo iba la guerra, etc. Solo aviones llegó a tener aquí 600 o 650. De hecho, cuando terminaba la guerra en España, es decir, a la primavera del año 39, Hitler en esos momentos estaba anexionándose Bohemia, lo que es hoy la República Checa, y paseándose por Praga. Esto fue en marzo del 39. Para entonces lo de España pues ya se consideraba más que resuelto y él seguía con sus planes. Es más, si los polacos le hubieran permitido quedarse con Danzig, que por supuesto se lo pidió, la invasión de Polonia se habría aplazado para más adelante. Pero como se negaron, pues tuvo que invadir el país en verano, llegar a un acuerdo previo con los soviéticos. Vamos, resumiendo y por atender a tu pregunta, no hay conexión ninguna entre el fin de la Guerra Civil y el principio de la Guerra Mundial. Vamos, los 5 meses que las separan a ambas fueron pura casualidad. Bien, seguimos con Andrés, un argentino que vive en Bucarest, que tiene una petición. Hola Fernando, escuché tu contracorte del idioma rumano con mucha atención porque bueno, me toca muy de cerca, ya que estoy hace 3 años acá y tuve que aprender este idioma endemoniado, que por más latino que sea, es totalmente distinto al resto de al menos las principales lenguas romances, ¿no? Español, italiano, portugués, francés, y además de que suena horrible, todo se ha dicho. Es tiene como una lógica distinta, o sea, el resto de los idiomas que te digo son muy similares entre sí cuando los comparas con el rumano, otra gramática, otra forma de conjugar los verbos, bueno, y además de toda la influencia de los países de alrededor, ¿no? De las lenguas eslavas, húngaras y también turco, tiene mucha influencia del turco. Pero bueno, el motivo de este mensaje en realidad es otro, que está relacionado, y es para pedirte o para sugerirte si podés hacer una contrahistoria o un contracorte, me parece que da más para hacer una contrahistoria, acerca de Vlad Tepes o Vlad el Empalador, que para los que no saben es un personaje real en el que se inspiró Bram Stoker para hacer la novela Drácula. Este Vlad el Empalador, Vlad Dracula, fue un
príncipe de una de las regiones de la actual Rumania, el sur de Rumania, Valaquia, que vivió a mediados del siglo XV, plena época de expansión del Imperio Otomano, y bueno, se caracterizó, entre otras cosas, por ser extremadamente cruel y sanguinario con sus adversarios. Yo creo que incluso para los estándares de la época el tipo era muy cruel, por lo que he leído. Así que bueno, imaginarán de dónde viene el sobrenombre del empalador, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que el tipo acá es considerado un héroe nacional, no es un personaje menor, y esto no tiene nada que ver con la novela. Pero bueno, me parece que sería interesante, no lo digo para mí porque vivo acá y por ahí me toca más de cerca, pero creo que para el resto de la gente, porque es un personaje muy, muy particular en sí mismo, y además, bueno, la relación con la novela Drácula, la leyenda, etcétera, creo que lo hace todavía más sugestivo. Así que bueno, analízalo y si te parece estaría muy bueno. Te mando un abrazo grande y a todos los contraescuchas también. Pues no sé, Andrés, si esto dará para una contrahistoria, pero vamos, el personaje efectivamente, como bien dices, es muy atractivo. A ver, Vlad Tepes, también conocido como Vlad Draculea, fue un príncipe transilvano del siglo XV, que en el siglo XIX sirvió a Bram Stoker, como que este novelista irlandés, como materia prima para El Conde Drácula, una novela que creo que todos conocemos y si no la hemos leído pues habremos visto alguna de sus muchas películas. Pero vamos, en el mundo real Drácula no existió, pero sí alguien llamado Vlad Draculea, es decir, Vlad Tepes, y llegó a reinar incluso en el Principado de Valaquia. En Rumanía se le considera efectivamente un héroe nacional porque combatió a los otomanos y llegó incluso a vencerles en varias ocasiones. Se hizo famoso ya en su época por su crueldad. De ahí que le pusiesen como sobrenombre Vlad el Empalador, porque tenía predilección por el empalamiento. El empalamiento no os lo resumo porque es una cosa tremendamente desagradable, pero ya os lo podéis imaginar. Les metía un palo por debajo por salvarse a la parte y lo sacaba por la boca. No continuó para no poneros mal cuerpo. Bueno, pues este hombre, Vlad Tepes, murió como había vivido, batallando contra los otomanos que, bueno, según cuenta una versión, lo desmembraron para que no quedase nada de él. Otra versión dice que fue enterrado en un monasterio en Valaquia y ahí es donde se enganchó Stoker para construir su historia, la historia de Drácula. Stoker no era historiador ni pretendía serlo, era un simple novelista, quería escribir una novela de terror y se encontró, bueno, pues con Vlad Tepes, que era un personaje muy sugerente. Personaje estupendo, la verdad. Y lo terminó siendo tanto, bueno, que el que quedó oculto al final fue el Vlad Tepes real, que hoy los rumanos reclaman, como os decía antes, como héroe nacional. Bien, vamos ahora con Alex de Valencia, que tiene una cuestión de tipo nobiliario. Lo primero es muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por ese programa. Me ha vuelto a dar el gusanillo por la historia. Y lo segundo es una cuestión, no sé cómo denominarla, pero bueno, es preguntarte por la diferencia real que había entre vivir en un ducado, en un condado, en un reino, en un imperio o en el territorio de un marqués. ¿Qué diferencia real había entre esos distintos títulos nobiliarios y entre las personas que habitaban en ese lugar? Bueno, muchas gracias y hasta otra. Pues mira, Alex, diferencia ninguna en lo relativo a vivir en el lugar en cuestión. Es decir, tanto un ducado como un marquesado o un condado eran feudos de un señor con un título, al que había que pagar un tributo o prestar unos servicios, lo que se denominaba corvea, ¿no? Que eran jornadas de trabajo gratuito para el señor. Ese tributo podía ser en metálico, podría ser en especie. Ya está, eso era el tipo que trabajaba de campesino en un señorío, le daba igual que su amo fuese un conde, un duque o un marqués, le era lo mismo. Lo que sí había era diferencia entre los títulos, que sigue habiéndola, pero en aquel entonces era más visible. El feudalismo era un sistema de relaciones sociales determinadas por el vasallaje. Es decir, todo el mundo era vasallo de alguien. El sistema era piramidal y por eso había títulos con mayor importancia que otros. En España el título nobiliario más importante es el de duque, bueno, en la mayor parte de países de Europa. Seguido del de marqués, luego viene el de conde, luego el vizconde y por último el barón. Después vendría ya el señor, los señoríos.
Debajo de los señoríos, pues ya está el pueblo llano, sin más ni más. Ya luego, ya en el siglo XVI, ya terminada la Edad Media, aparecieron en España los llamados Grandes de España, que eran Grandes de Castilla y luego posteriormente Grandes de España, que era una dignidad extra que el rey concedía a los que le prestaban buenos servicios. Esto de los Grandes de España se lo inventó Carlos I. Había ya tradición de los grandes del reino desde la Edad Media y él lo configura en su forma actual. La grandeza podía, por supuesto, añadirse a cualquier título, incluso a plebeyos. Hay plebeyos con título de Grande de España. En este caso esto se le denomina grandeza personal, aunque vamos, no es muy habitual, las grandezas personales. Pero bueno, quitando estos detalles, como te decía antes, vivir en un condado no era muy diferente a hacerlo en un ducado. Muy bien, queridos amigos, pues con esto damos por concluida la contrahistoria de esta semana y yo os emplazo, por cierto, mañana tenemos películas en el contraplano. Os emplazo a volver por aquí, no por la contrahistoria, pero sí por la contracrónica, donde mañana tenemos contraplano, y si no, pues ya sabéis, la semana próxima en la contrahistoria. Hasta la próxima semana, amigos.